Bueno, el gusto de tener a Fabián Boyaro con nosotros, que además lo tuvimos de visita el otro día en el final del partido por la cabina. ¿Cómo te va, Fabián? Bienvenido a Fútbol de los Peñarol. Bueno, muy bien, Enrique, agradecido y encantado de que se hayan puesto en contacto, me consideren y me tengan en el recuerdo. Bueno, te tenemos en el recuerdo, te tenemos presente y te tenemos como muy buen profesional, como un gran preparador físico. Por lo tanto, sos una voz mucho más autorizada que nosotros para, por lo menos, poder tener una visión de esto que está ocurriendo en el fútbol del mundo, pero que, si se quiere, nosotros lo circunscribimos a lo que está pasando en Peñarol, que uno ve una cantidad importante de lesiones y ya no solo se trata de jugadores de más de 30, sino también qué pasa con los de 18 o los de 20, Fabián. Bueno, Enrique, primero necesito hacer 3 o 4 puntualizaciones. Dale. En primer lugar, este es un tema muy complejo que obedece a múltiples factores. Es decir, la explicación de una lesión deportiva no solo y siempre ha sido multifactorial, por tanto se debe abordar entre un equipo interdisciplinario, por tanto los factores se deben buscar, se deben indagar, se deben investigar entre un equipo conformado por un médico, por un licenciado en educación física, por un licenciado en fisioterapia, por un entrenador. Y como yo digo siempre, a veces las crisis o las tragedias o los momentos malos hay que tomarlos como una oportunidad. Y esta es una oportunidad que nosotros podemos tener para indagar, profundizar, elaborar hipótesis que nos lleven a datos concretos, objetivos, porque yo le puedo dar mi apreciación empírica, ¿sí? Sí. Y basado también en algunos datos que tengo a nivel mundial, como por ejemplo, se sabe que cada 1000 horas de práctica de fútbol, usted tiene una probabilidad de tener 50 lesiones deportivas, diversificadas, no solamente hablando de lesiones musculares o lesiones articulares. O sea que, perdóname, para sí. llevarlo a algo más terrenal, si bien yo sé que no es directo, pero se puede decir que cada 20 horas de jugar al fútbol tendrías una lesión. Eso equivale a... Bueno, en realidad no sería correcto sacar ese cálculo, porque justamente se hace en base a un N, a un número de casos estudiados, por eso que el número es ese. Es algo internacional, ¿verdad? Después tendríamos que indagar a ver si eso realmente se cumple en nuestro país, porque déjeme decirle que las lesiones, hay múltiples factores, como decía al principio, para enumerar algunos. Obviamente que vamos a ponernos ensayos, pues nos corresponde como licenciados en educación física y responsables del manejo y la distribución de las cargas de entrenamiento. Por ejemplo, como decíamos, la intensidad de los volúmenes de los entrenamientos, la especificidad. Se sabe que los entrenamientos más específicos conllevan un mayor riesgo, aunque necesario en el fútbol de alto rendimiento, de una lesión musculoesquelética. Entonces, eso también lo debemos manejar. Perdóname. Por eso yo le decía al principio que es... Sí. No, pues yo te quiero ir interrumpiendo, sí, para llevar un poco a veces el vocabulario técnico a algo un poquito más... que la gente lo pueda visualizar. Por ejemplo, cuando te hago dos preguntas en una de cosas que recién dijiste. Cuando hablas de bajar las cargas, estamos hablando no de cargas de peso en cuanto a que trabajar con 40, con 80 kilos, estamos hablando de repente, por ejemplo, a trabajar con menor intensidad o menor cantidad de repeticiones. Esa es una pregunta en determinado ejercicio. Y cuando hablas de ejercicios específicos es para fortalecer determinada zona del cuerpo, los brazos o los cuádriceps. Perfecto, bien. Voy a intentar responderle las dos. Primero, en ningún momento mencioné bajar las cargas, sino manejar las cargas. Por eso el entrenamiento es ciencia y arte. Pero carga se refiere a peso, o a intensidad. Cuando hablamos de carga de entrenamiento nos referimos concretamente a todos los contenidos que hacen, desde los volúmenes de trabajo, los minutos que se entrena, desde los ejercicios que se seleccionan, desde si son ejercicios multiarticulares, si son ejercicios donde uno trabaja en distintos planos, si son con pelota, si son sin pelota. Es decir, todo eso son los contenidos de una carga de entrenamiento. Por eso digo, tenemos que ser capaces de analizar con autocrítica si hay un problema en el manejo de las cargas. Pero déjeme decirle algo. Yo le dije hoy que era multifactorial el tema, porque a veces también obedece en un porcentaje a la alimentación del deportista, a veces obedece a factores emocionales que también inciden en el rendimiento de un futbolista, también obedece a su historia deportiva, porque como decía al principio,
Por eso que tenemos que construir una casuística en nuestro país. No es lo mismo tomar datos y estadísticas del medio europeo que el medio uruguayo. Nuestros chicos tienen otra formación, tienen otra alimentación, y todo eso va de alguna forma incidiendo en mayor o menor medida en una probabilidad de lesión. Y otra cosa que es importante, porque a veces decimos nosotros mismos, yo como profe he tenido lesiones, por supuesto, en 30 años de trabajo, y a veces nos rasgamos las vestiduras preocupados, digo, ¿qué habremos hecho? Pero a veces una lesión, a veces no, la mayoría de las veces una lesión se va construyendo con los meses previos, con los años previos. Si un ligamento cruzado anterior, por ejemplo, no se rompe de manera espontánea, fruto de la casualidad, es decir, es algo que se viene de pronto destruyendo, de alguna manera se viene debilitando meses anteriores, y a veces el problema no es del profesional que está en este momento, ni siquiera de los profesionales que estuvieron antes, porque, reitero, como es tan multifactorial y tan complejo el abordaje, es delicado tratar el tema para no herir susceptibilidades. Fabián. Con todo respeto para todos. Sí. Por ejemplo, pero cuando vos decís recién una lesión del ligamento cruzado anterior puede ser que ya venga evolucionando de algún otro trabajo anterior, de otro profesional, y te toca comerte a vos o a cualquiera que esté en el momento ese la lesión. ¿Hay alguna forma de ir monitoreando la situación, si el jugador está, creo que los exámenes de sangre, pero no sé si es el único elemento como para ver si el jugador está en una situación de con riesgo a sufrir una lesión o no? Mire, hay una batería de test que se pueden hacer, a veces con maquinaria, con tecnología costosa, a veces con procedimientos que son más sencillos y que no son tan costosos, pero hay manera de uno evaluar, por ejemplo, qué tipo de desbalance puede haber en las fallas musculares, planos anteriores, planos posteriores, ¿verdad? Que de alguna manera me puede dar un indicio si ese futbolista tiene una proclividad mayor a padecer una lesión. Por eso le decía al principio, es muy complejo analizarlo, es un momento ideal. Justamente en estos días, hace varias semanas nos venimos reuniendo con el entrenador Sergio Marcariani, con el entrenador Rafael Cánovas, y pusimos arriba de la mesa justamente la preocupación de comenzar a investigar eso, formar un equipo interdisciplinario, porque es una oportunidad para que podamos hacer nuestra propia estadística en el medio uruguayo, siempre teniendo en cuenta, obviamente, cifras que son antecedentes y que son referencias en otras partes del mundo. Como yo le decía hoy, hay estudios que le cuento, si tiene un minutito, le cuento un estudio que se hizo hace un tiempo. Hace una cuestión de 20 años se hizo un estudio en Italia con 20 equipos semiprofesionales y amateur, y otro grupo de control también con 20 equipos de las mismas características, ¿verdad? Semiprofesionales y amateur. El primer grupo realizó durante toda la pretemporada y mantuvo todos los días de entrenamiento durante la temporada, 20 minutos de trabajo con ejercicios preventivos tendientes a prevenir lesión de ligamento cruzado anterior. Y el grupo control, el otro grupo, no hizo nada de esto. Al cabo de 3 temporadas que se cumplió de esa manera con los procedimientos, los 20 equipos que habían hecho trabajo prospectivo de prevención de lesiones, tuvieron 10 artroscopías de ligamento cruzado anterior. Y el grupo de los que no habían hecho, tuvieron 70. Es decir, que multiplicaron por 7 la probabilidad de padecer lesiones. Pero reitero, evidentemente no es lo único, los ejercicios que podemos hacer preventivos, no es lo único. Está la alimentación, está el factor emocional, está el entrenamiento indicible, cómo descansa, no descansa bien. Es decir, es muy complejo el tema, por eso que hay que abordarlo con la seriedad y los elementos científicos que se merecen. Fabián, sin pretender que evalúes a ningún equipo en particular, ni ningún preparador físico en particular, vos como profesional, ¿te das cuenta cuando un equipo está bien trabajado o mal trabajado cuando lo ves en la cancha? Sería un atrevido si yo dijera categóricamente eso, porque sería una apreciación empírica. Es decir, uno del análisis, como personas de ciencia que somos, el análisis tenemos que hacerlo acompañado con una percepción subjetiva, pero también apoyado en datos objetivos, en hechos, pero viste en estudios, en test, en evaluaciones. Viste que la gente
cuando de repente pasa un equipo que capaz que se cansa en los últimos minutos o que capaz que tiene X cantidad de lesionados, la gente, como hablar es gratis, dice, están muy mal trabajados físicamente, tienen un problema, no están entrenando bien, viste que se dice eso. Entonces eso que la gente dice, y como quien dice, mirá, ¿qué hay en la heladera para comer? Y abre la puerta de la heladera, Claro. te pregunto si vos como profesional podés tener una apreciación de esa, no públicamente, pero de repente en una charla con amigos, con gente de confianza, decir, tal o cual equipo, la verdad que lo veo muy mal trabajado. ¿Eso lo podés apreciar o no? Mire, en realidad sería algo inconveniente y sería una falta de respeto hacerlo, porque en realidad tendríamos que ir a indagar con el propio profesional que está a cargo del plantel, ¿verdad? Y otra cosa más, usted mencionó ahí cuando un equipo de los últimos minutos de pronto lo ve sin energía. Hay un montón de factores que confluyen para que eso suceda. Cómo ocupa los espacios en el terreno, cómo está emocionalmente el equipo, si tuvo que hacer un esfuerzo mayor porque tiene que revertir un resultado. Es decir, y todo eso conlleva un mayor desgaste, una mayor energía. Por eso es que es muy difícil hacer una apreciación correcta, justa, medida, objetiva, sin tener en cuenta arriba de la mesa todos esos elementos. Después la opinión popular es lógica, es como cuando hablamos de el médico sabe o no sabe, el arquitecto sabe o no sabe, el abogado sabe o no sabe. Y pienso que son apreciaciones muy a la ligera, y que nosotros, por lo menos como profesionales, por respeto a los colegas y a todos los compañeros de trabajo, no debemos caer. ¿Y cómo, así como de repente un técnico a veces se evalúa por cómo se ve el equipo en la cancha o si es un técnico que gana o que pierde? ¿Cómo se puede evaluar relativamente fácil, ¿no? Sin entrar a todo ese manejo, si un preparador físico es bueno o malo? Bueno, mire, como siempre en todo, el testimonio de los que trabajan con el profesional, tanto sus compañeros como de su plantel, es un testimonio válido. Siempre. Es decir, siempre la mejor referencia, la mejor recomendación de un profesional en cualquier ámbito de la vida es el que de alguna manera comparte con él. Los jugadores que entrenó. O una clase. ¿Cómo, perdón? Los jugadores que él entrena, decís. Esos son los que van a hablar bien o mal. Claro, exactamente. Con fulanito volaba y con menganito no. Y porque lo que pasa es que conviven durante un año, durante varios meses, día tras día, varias horas, a veces hasta ven más al profe y al entrenador que a la familia. Entonces, por lo menos esa persona tiene mayor autoridad para poder hablar de un trabajo, porque además su propio organismo es el que lo está ejecutando, más que una persona que a veces mira solo un entrenamiento o mira un partido por televisión. Está bien. Fabián, actualmente, ¿en qué estás? Porque estabas con el Tato Martín García. ¿Seguís con él esperando que surja algo o cómo es la historia? Bueno, primero, actualmente, como le decía al principio, además de nuestras clases en la universidad que hace años que realizamos, estamos prontos para comenzar a trabajar con Rafael Cánovas en el Club Cooper, en la Divisional C. Ajá. Y como le decía, periódicamente nos reunimos con el señor Sergio Marcarián, con Rafael, para justamente seguir estudiando, analizando, intercambiando, enriqueciéndonos y, por supuesto, preocupándonos de estos temas como es de actualidad, como este otro, a ver si de alguna manera podemos aportar nuestro granito de arena, por lo menos un análisis crítico, objetivo de la situación. ¿Cooper es el club que lleva adelante Forlano o estoy equivocado? No. No es el de Forlán. Forlán está en uno del interior, ¿no? Exacto. Porque Cooper vendría a ser una SAD también, ¿no? Una sociedad anónima deportiva, ¿no? Que sí. Sí, dale, Enrique y ya. No, quería preguntarte, Fabián, porque sé que vos tuviste hace muchos años y fuiste importante en la carrera de Darwin Núñez. ¿Qué ha cambiado de aquel Darwin Núñez que tú conociste y entrenaste al Darwin Núñez de hoy en el fútbol inglés? Bueno, Darwin Núñez, yo lo que le he visto